3 de noviembre de 1943 nació en Montevideo Julio César Frade Pintos, un bebé cuya madre Delia soñaba con ver convertido en abogado algún día, aunque tuvo la mala idea de mandarlo a aprender piano a los 4 años. El nene estudió con tanto ahínco que cuando entró a la escuela sin saber leer ni escribir, ya era capaz de interpretar cualquier partitura de principio a fin, y antes de cumplir 10 años se había convertido en un eximio músico de jazz. Tenía 14 cuando lo contrataron como director de la orquesta de un cabaret, donde se suponía que no podían entrar menores, y de donde salía de trabajar a las 5 de la mañana para ir casi sin dormir al Liceo Rodó. Gracias a una beca del American Film Service, pudo terminar sus estudios en Nueva York, donde además fue alumno del compositor Jim Aldrich y se formó en Berklee College de Boston, de donde regresó con muy pocas ganas de ser abogado, tanto así que le dijo a su madre que pretendía vivir de la música y la televisión. Mientras Delia se agarraba la cabeza ante el futuro incierto de su hijo, este le demostraba que tenía razón. Fundó la banda Chicago Stompers y poco después, en 1963, debutaba en el programa Telecataplum, donde Julio y el guitarrista del grupo, Verugo Carámbula, comenzaron su carrera como actores y humoristas. De la mano del humor y la música desembarcó en Buenos Aires, donde como actor, además de en Telecataplum, se destacó en Jaujarana, Upumorpo, Comicolor e Hiperhumor. Como músico fue director musical de RCA y los canales 7, 9, 11 y 13 de la vecina orilla. Cumplió la misma función en el Festival OTI y aquí en Uruguay lo hizo en Sondor y los canales 4, 10 y 12. Le faltó nada más el 5, en el que no estuvo a cargo de la música, sino de la dirección general. Como si fuera poco, condujo televisión y radio, cosa que aún hace. Se dio el gusto de ser el único uruguayo que acompañó a Astor Piazzolla en nuestro país. Grabó más de 20 discos junto a renombrados artistas. Fue el inolvidable Abelardito de Decalegrón y el partener de Enrique Almada en El Chicho. Y le demostró con creces a Delia que podía sentirse orgullosa, aunque el nene no hubiera estudiado abogacía. Bienvenido, Julio. Qué lindo que esté por acá con nosotros. Bueno, estoy muy contento porque el día 12 de agosto, sábado, vamos a hacer un concierto en La Colmena como homenaje al lanzamiento del libro que se llama Gracias, Señor. El concierto se va a llamar también Gracias, Señor. Es en La Colmena el próximo sábado 12 de agosto. Voy a estar ahí con Jorge Pía en contrabajo, un excelente contrabajista, y Quique Cairoli en batería, también excelente baterista. Con ellos vamos a hacer música. Va a estar el autor del libro, que es Ángel Atienza, que va a realizar lo que se llama una narración. Porque mientras hacemos la música, hay toda una historia atrás de cada uno de los temas. Con Ángel se conocieron en la radio. Exacto, porque él es programador de Radio Babel y también dueño del sello Perro Andaluz. Y con él nos conocimos en la radio y él me dijo que me parece que te sobra media hora cada vez que venís a grabar. Sí, le digo, bueno, la vamos a usar porque yo te voy a hacer preguntas. Y él me empezó a hacer preguntas, estuvo 2 años grabando todo eso y se confeccionó el libro que fue idea toda de Atienza y ahí está que tenemos este libro, Gracias Señor, que ustedes lo van a poder tener ahí en el concierto también. Qué lindo. Y es un lanzamiento. La verdad que yo tengo que agradecerle a Dios todo lo que me dio. Cuando volví de Estados Unidos de la primera beca, porque fui 2 veces. 2 veces. De la primera beca, allí enseguida Dios me mandó Telecataplum. Todo, yo me di cuenta recién después de que tenía 30 años que era todo obra de Dios. Y por eso se lo agradezco de esta manera. Con este libro, con este concierto, es un agradecimiento a Dios. Y a su mamá siempre le agradece también usted, a Delia. Ah, te felicito. Pero escúchame, es verdad, lo hago todos los días.
le agradezco todos los días a mi querida madre que tuve hasta los... Ella vivió hasta los 95 años. Y usted ha dicho públicamente que ha sido una madre que se ha dedicado a usted. Totalmente. ¿Cómo era como mamá? Era severa y era muy dulce y llena de amor. Muy cristiana. Iba todos los días a la iglesia, cosa que yo no hago. Y vivía realmente una vida de devoción, de entrega, abnegación. Conmigo fue también otro regalo de Dios. Qué lindo, Julio. ¿Alguna vez en alguna charla con su mamá, ella le dijo por qué a los 4 años lo envió a clases de piano? No, nunca le dijo por qué, porque nunca lo supe. Realmente es admirable lo de su mamá, porque usted realmente nació para esto, Julio. O sea, es increíble que antes de hablar ya sabía tocar el piano y las condiciones que tiene. Mirá, yo cuando entré al colegio, 6 años tenía, no sabía leer ni escribir, pero ya sabía leer música y escribir música. Y a los 14 años ya era profesor de piano. No, sí, a los 13. A los 13 ya era profesor. Porque a los 14 estuve ya tocando profesionalmente. Cosa que mis padres no querían. Y menos en ese lugar. Es el último cabaret que hubo en Montevideo. Tenía el nombre anotado de saber que se llamaba El Embassy. El Embassy. El Embassy. Y bueno, pero fíjate que yo realmente hice esa vida profesional de la música, pero a fin de ese año ya me di cuenta, dije, nunca más vengo a trabajar a la noche. Claro. Y ya me fui a Piriápolis, hice la primera temporada en Piriápolis, junto a otro pianista que iba también con su trío, que ese sí fue un niño prodigio. Washington Quintas Moreno, un hombre que nació con oído absoluto, fue niño prodigio porque la mamá de él era profesora de piano. Entonces yo te cuento que si el feto, desde que es creado, escucha música permanentemente, y si escucha música en la barriga de la mamá, y después cuando nace lo ponen en un corralito que está también en el mismo lugar donde la mamá da clase, ese niño cuando tiene 5 años, súbitamente es un niño prodigio. Porque va al piano y toca sus propias composiciones, hechas por él. Esto lo hacía Quintas Moreno, ¿eh? Y eso lo hacía Mozart, que también nació en una casa de todos músicos. Yo no, yo era el único músico que había en toda la familia. ¿Y qué músico? ¿Y qué músico? Hablábamos, recién usted me decía, estuvo 2 veces en Nueva York. La primera en el 60 y... No, la primera vez fue a Nueva York. ¿Y la segunda? En el 61-62. Bien. La segunda vez fue a Cleveland. Ah, ok, el 68 fue ahí. Exacto. 68 exacto. Exacto. Qué bien que tenés todo. No tengo tanta memoria como usted. De hecho, tengo alguna ayuda a memoria por acá. Pero bueno, usted ha recorrido mucho, hecho mucho. Y de verdad me interesa que nos cuente un poquito. Porque Mirá, usted en Nueva York tiene muchas anécdotas. La de Picasso es buenísima, que usted la ha hecho, pero realmente... Sí. Pero fue a la Casa Blanca. Fui a la Casa Blanca, tomé el té con Kennedy y su familia. Los niños eran chiquitos. Ahí estaba Jacqueline. Pero el que me impactó fue Kennedy. Usted decía que tiene un carisma. Que tenía un carisma sobrenatural. Lo impactó. Totalmente, totalmente. Y creo que por eso lo mataron y también mataron a su hermano que tenía la misma condición. Después en el 68 viajé porque di un examen de ingreso. El primer examen que doy en la Facultad de Derecho fue Derecho Romano. Y yo cuando saqué la bolilla, yo había tomado unas pastillas para adelgazar, que yo no sabía lo que eran porque me las recetó un médico, que se llamaban Control 20. Pero yo te cuento que es una anfetamina como para matar un caballo. y yo estaba con esa euforia de la pastilla que tomaba. Y doy el examen y le digo al jurado,
sobre esta materia que yo saqué, era la ley Aquilia, Lex Aquilia. Digo, sobre este tema me gustaría disertar. Quedaron descolocados los del jurado. Dice, bueno, está bien, a ver. Entonces me paré, puse las manos así, digo, estamos en Roma en el siglo I y la Lex Aquilia va a ser la base fundamental de todo el derecho de Occidente de aquí en más. De acuerdo a lo que dice el profesor en su libro, bla, 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 bla. Y después el otro profesor, bueno. Entonces llegó un momento que el doctor Blas Rossi Basella, que era mi catedrático, dijo, basta. Aprobado con 3 sobresalientes, felicitación de la mesa. Y yo le voy a decir personalmente que es el mejor examen que he tomado en toda mi vida desde que yo soy catedrático. Y hace muchos años que soy catedrático. Tremendo. 6 años después, recibo una llamada. Yo vivía todavía soltero, vivía con mis padres. Hola, y me dice, el señor Julio Frade. Sí, soy yo. Acá habla el doctor Blas Rossi Basella. Le digo, profesor, ¿cómo le va? Y me dice, ¿se acuerda de mí? Le digo, ¿cómo no me voy a acordar de derecho romano? Dice, bueno, yo lo llamo porque usted dio un examen que para mí es increíble hasta el día de hoy. Y ahora que soy presidente del Rotary Internacional, le quiero ofrecer una beca para viajar a Estados Unidos 3 meses con todos los gastos pagos y usted va a estar viviendo en la casa de los mejores músicos de ese distrito. Y era así. Sábado y domingo estábamos en un hotel 5 estrellas y de lunes a viernes yo vivía cada semana en la casa de un músico excepcional de ese distrito. Conocí músicos excelentes, pero un día, y está en el libro también, los Rotarios me dicen, ¿está contento con la beca? Le digo, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Qué pasa? Le digo, mire, dentro de 15 días veo que va a hacer un concierto acá Henry Mancini. Le digo, y yo creo que yo en vez de ir a la casa de un músico tendría que quedarme en el hotel, ir a los ensayos de Henry Mancini, yo ver cómo trabaja y que él me responda a las preguntas que yo le haga. Y dice uno de ellos, bueno, podemos hablar con el mayor, que es el intendente de la ciudad, porque es socio de nuestro club, del Rotary Club. Hablaron delante mío. Y él dijo, no hay ningún problema, porque él era el que le pagaba a Henry Mancini. Claro. Yo le voy a decir, y él va a atender a Julio Frade. Entonces llegó el momento que voy a ir al concierto. Un momento glorioso de Mancini, ¿no? Sí, sí. Era, para que la gente sepa, creador, entre otras cosas, de La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, pero también Moon River, Wild Mile, de la película Breakfast at Tiffany's, que es muñequita de lujo, con Audrey Hepburn, que además es una actriz fabulosa. Y entonces tenía tanta melodía, Día de Vino y Rosas, tantas cosas tan buenas. Entonces yo llego, Julio Frade, el becario, el señor maestro Henry Mancini, y yo le digo, nice to meet you, y no me dio la mano. Me miró de arriba abajo y no me habló más. Yo digo, este tipo debe creer que yo no lo moleste y que no le pregunte nada. Pero conmigo no va a tener suerte, porque yo sé que él habló con el que le paga y se comprometió, así que va a tener que... Y los americanos cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Entonces él estaba ensayando con la gigante orquesta de la Sinfónica de Cleveland, y yo me le metía en el atril cuando él paraba, hacía algún parate, le decía, dígame, usted caga con los trombones, hace un drop 2 porque los baja una octava para que suene más grande. Efectivamente, me decía. No me dejó de contestar una pregunta y yo le preguntaba de todo y me le metía en el atril. Era como para que el tipo me odiara. Después de eso sí. Sin embargo, el último día, viernes, me empezó a hablar de repente.
dígame, ¿de qué lugar de Uruguay es usted? Le digo, yo soy de Montevideo. Me dice, una preciosa ciudad. Pero a mí me gusta más Punta del Este, porque yo voy muy a menudo. No me diga. Claro, porque yo soy nacido en Río de Janeiro. La gente no lo sabe. Lo busqué en Wikipedia y dice que nació en Cleveland. Todo el mundo cree que nació en Cleveland. No. Dice, mis padres vinieron a hacer la América aquí a Brasil y después ahí en Río se dieron cuenta que acá no iban a hacer la América. Entonces se mudaron para Cleveland. Y yo ahí tenía 5 años, me dijo. Claro, por eso no lo registran, era muy chico. Pero yo voy a Brasil permanentemente, visito Río, que es mi ciudad natal, y después me voy a Punta del Este porque para mí es la mejor playa que hay en toda la costa. Qué hermosa anécdota. Sí, sí, sí. Y yo lo busqué en Wikipedia. Y no está. Bueno, vamos a cambiarlo, por favor. Digan que basado en la entrevista donde Julio Frade lo dijo públicamente la mañana en casa para que tengan ese dato. Tantos momentos compartidos, tantas vivencias. Bueno, tocaste con el Ravi Shankar, Frade, también. Claro, pero eso fue increíble. Eso fue una No, locura. Porque no sabías. Yo no sabía quién era. También en un momento de Ravi Shankar de... Claro, era el momento que los Beatles lo habían hecho famoso. Pero yo no sabía. No era un seguidor de los Beatles tampoco. Pero estaba Ravi Shankar y era un famoso, pero impresionante. Entonces, la gente que organizaba esa reunión, a donde me llevaron, porque yo era un becario musical, me presentan como músico y todo lo demás. Yo ya era músico profesional. Y Ravi Shankar me dice, bueno, mucho gusto, no sé. Tenía ese aparato enorme en el piso, que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, sitar. Se llama sitar. Y él se sentaba tipo flor de loto y tocaba. Me dijo, usted hágame mi menor todo el tiempo. Y yo hacía mi menor y sobre mi menor haga lo que quiera. Y era todo sobre un tono solo, mi menor. Y era toda una improvisación que él hacía magnífica. Y después me dejaba improvisar a mí. Bueno, estuvo bárbaro, la gente aplaudió. Es el padre de una cantante también, Ravi Shankar. La cantante se llama... Ay. Yo lo tengo en mi cuaderno, no me lo llegué a pasar, pero sí. Jones de apellido. Ay, no me sale, sí. Ay, bueno, ya nos vamos a acordar. Jones de apellido. Entonces, pero cantante famosa, ¿eh? Ahora, ella sí nació en Estados Unidos, pero es la hija de Ravi Shankar, Norah Jones. Norah Jones. Norah Jones. Sí. Ahora me acordé. Y ha hecho una carrera también muy buena y es famosa, Norah Jones. ¿Es cierto que Canal 10 les prestó el estudio para ensayar con Astor Piazzolla? Este estudio mismo. No, aquel. El que está pegado. El primero, digamos, ingresando al canal. Se cerraba, una semana, después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche se cerraba y ahí teníamos 70 músicos y Astor Piazzolla. Y no, ese ensayo el único que lo vio fue Jorge de Feo, porque era el dueño del canal. Y entró todas las noches. Quedó asombrado. Cualquiera se asombra con Astor Piazzolla. Astor Piazzolla lo que hace con el bandoneón es increíble. Es un gran autor. Conmigo se portó como un grande absoluto. Me decía, bien pibe, muy bien pibe. Todo el tiempo. Y yo le hice un comentario, le digo, mire maestro, alguna gente por la calle me dice que lo que vamos a hacer el sábado, porque fue un sábado del mes de mayo del 82, y lo hicimos en el Palacio Peñarol, que tiene una acústica muy mala. Tuvimos que poner amplificaciones para corregir un poco los problemas acústicos. Pero fue un gran concierto. Y Astor Piazzolla tocando el bandoneón era algo sublime. Qué divino. Sublime. Qué Fíjate que él tomó clases con Nadia Boulanger en París, una gran maestra de armonía, contrapunto, música en general.
Y Nadia Boulanger le dijo, a ver, toque ese instrumento que toca usted, que no lo conocía. Y él tocó un poco del bandoneón y ella le dijo, mire, yo le voy a dar clases igual porque usted me pidió, pero lo que usted hace en el bandoneón es mejor que lo que yo le voy a enseñar. Hablamos mucho de música, Julio. En este libro van a encontrar, pero gracias, señor, muchísimo sobre su vida, sobre su obra. Pero yo no le puedo dejar de preguntar por la televisión, porque usted en la televisión comenzó con la mismísima televisión en Canal 12. Yo comencé en Canal 12. 60 años. No, hace 60 años. Hace 60 años, sí. Sí, se cumplieron 60 años. Empecé en Canal 12. Después estuvimos en Canal 4 haciendo programas de humor y un programa al mediodía que se llamaba Frente a Frente. Hasta que un día cambiaron el gerente en Canal 12 y el gerente en marzo nos dijo que nos iba a levantar, justo cuando empezábamos un nuevo ciclo. Ay. Y así fue como en 1977 vinimos a este canal para hacer de Calegrón. Y estuvimos acá 25 años. Qué hermoso. Bueno, televisión también en Argentina. ¿D'Angelo soñaba con Hollywood todo el Todo tiempo? el tiempo, todo el tiempo. Era, bueno, con decirte que tenía un proyector de 35 milímetros, vos sabés el tamaño que tiene, es el proyector de cine de los cines. Y lo tenía en la casa, en un living, y tenía una pared donde tenía una pantalla hecha con una sábana, y ahí proyectaba películas de Hollywood de todo tipo. Qué divino. Frade, gracias por acompañarnos en esta mañana, por compartir parte de su vida, de sus vivencias, de su rica obra, recordando que el 12 de agosto... 12 de agosto es el concierto. En La Colmena. La Colmena pueden llamar al 2402-7868. Reitero, 2402-7868. 6-8. Van a disfrutar de Frade, van a disfrutar del libro, va a estar el autor del libro también. Así que va a ser un precioso encuentro el próximo 12 de agosto en La Colmena, como lo decía recién Julio Frade. 2402-7868 es el teléfono para que ustedes se puedan contactar y ser parte de esta historia, de esta vida que tiene cuerda para rato, Julio Frade, para seguir cosechando y disfrutando de tantos momentos lindos, de tantas vivencias. Así que gracias por compartir esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti y al programa. Muchas gracias. Julio Frade pasó con nosotros en esta mañana, nuestra primera entrevista. Ahora nos vamos a otro rinconcito de nuestra casa con nuestros compañeros Petru y Eli.